Bueno, en principio, pedirle una descripción sobre el sindicato, ¿no? ¿Qué clase de trabajadores representa? Bueno, mi nombre es Juan Esperoni, soy secretario adjunto del Sindicato Argentino de Obreros Navales de la República Argentina, con personería gremial en todo el territorio nacional. Representamos básicamente a los trabajadores que construyen embarcaciones y o reparan la misma o cualquier unidad flotante que flote, digamos, y que salga a un varadero, a un muelle o a una astillera. Y en lo que hace a la actualidad del sector, estos trabajadores, se dedican se construyen barcos, ¿qué nivel de producción hay? ¿Se dedican más a reparaciones? ¿Cómo es la situación? Sí, en la actualidad yo creo que el 80% de la industria, de la actividad, está básicamente generada en las reparaciones, digamos. Hay un 20% escaso de construcciones que se están realizando en el país, básicamente una en Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, del Grupo Ultrapetrol, que está construyendo barcaza, otro una empresa de Mar del Plata, CPI, que está construyendo remolcadores. Bueno, otra también de Mar del Plata, Federico Contesi, que está construyendo remolcadores y catamaranes. Hay una empresa del Tigre, Tecnodelta, que está construyendo remolcadores en la actualidad y que también construyó catamaranes. Un astillero en Escobar, que viene trabajando bien en el marco de algunas transformaciones, que está produciendo a unidades fluviales. CPI Campana empieza a construir dentro de poco tiempo unidades fluviales, barcazas básicamente, y bueno, y después la gran referencia del Estado, Tandanor, que fue una empresa recuperada por todos los trabajadores, que de alguna manera tomó el Estado, generó la participación de los trabajadores y a partir de ahí viene con una lógica productiva importante de reparaciones y algunas construcciones que se dieron. Y hoy lo que es un orgullo para la industria naval argentina y para todos los trabajadores navales, que precisamente una de las naves insignia de la Armada Nacional, como es el Irizar, se está transformando y toda la reparación prácticamente nueva se está haciendo en Tandanor. Y hoy uno de el motivo de la entrevista tiene que ver con un proyecto de ley que se está tratando de impulsar para crear un régimen especial para fomentar un poco lo que es la industria naval y crear una marina mercante. ¿Se nos puede contar un poco de qué se trata ese proyecto y a qué estaría apuntando, digamos? Bueno, básicamente para entender esto hay que ir un poco para atrás, digamos. Nosotros en el sector, que de alguna manera fuimos hijos de la Marina Mercante Nacional, donde había una ley que garantizaba el Fondo de Desarrollo de la Marina Mercante, donde se garantizaba con un banco de desarrollo la financiación y la prefinanciación de la obra de las construcciones de las unidades construidas en astilleros nacionales, y todo esto era el escenario de la composición, digamos, del armamento nacional, de la bodega nacional, para que en unidades con bandera nacional construida en astilleros argentinos se transportaran los productos nuestros, digamos. Entonces estaba ELMA, que era empresa línea marítima del Estado, estaba Yacimientos Fluviales, estaba Yacimiento Petrolífero Fiscal, estaba YPF, digamos, que de alguna manera eran las herramientas indispensables que tenía el sector para producir frontera adentro del cabotaje fluvial, el transporte con bandera nacional. Y en línea marítima, digamos, ELMA llegó a ser la tercera flota mundial en términos de capacidad de bodega, digamos. Y este es un hecho importantísimo, porque eso generaba que todos los fletes producto de la marina mercante ingresaban al país, digamos. ¿Qué es lo que sucedió después? Estábamos hablando de un sector que fácilmente albergaba 30.000, 40.000 trabajadores, digamos. Cuando vino el gobierno liberal de Menem, digamos, que se instaló en el país, una de las principales medidas, conjuntamente con la emergencia económica, fue la desregulación del sector, que marcó
definitivamente el destierro de lo que nosotros llamamos de nuestra industria naval, porque hizo desaparecer definitivamente el Fondo de la Marina Mercante, el Banco de Desarrollo y todo el andamiaje jurídico que sostenía precisamente a todo el sector, digamos. Con esta herramienta se dio pie y origen a otros decretos que marcaron la agenda del gobierno neoliberal, el decreto 1772, que generaba el destierro de los propios trabajadores argentinos en la actividad como tripulantes, digamos, tripulantes argentinos en barcos con banderas iberianas, por ejemplo, bandera filipina, ante lo cual el trabajador argentino, la legislación del trabajo que se le aplicaba era la del país de origen de la bandera, siendo prácticamente un desterrado en su propia tierra. Conjuntamente con esto, el decreto 343 cerraba el ámbito, digamos, de las normativas del proceso liberal que se inició en el 92 con la importación de buques usados que contamina no solamente nuestras aguas, sino que alejaba además definitivamente la posibilidad de que los astilleros argentinos pudieran construir unidades en nuestros astilleros, digamos. A partir de ahí se vino transitando, creo que todo el sector, básicamente los empresarios navales, la dirigencia del sector, conjuntamente con los trabajadores, ámbito académico y demás, veníamos buscando, sin resignar nunca, la visión que tenían algunos sectores de entender que Argentina, o queriendo no hacer entender que Argentina era un país mediterráneo, cuando claramente Argentina tiene un extenso litoral fluvial, un extenso litoral marítimo, por lo tanto jamás podía ser concebido como un país mediterráneo, y esto fue un arduo debate que se tuvo en todos los 90 y hasta principios de la década del 2000 con los sectores liberales que sostenían precisamente que el concepto del flete tenía que ser manejado por compañías transnacionales con bandera de conveniencia. En el nuevo proceso que se inicia el 25 de mayo del 2003, digamos, el sector albergó muchas esperanzas con Néstor Kirchner, porque dentro de la plataforma del proyecto político del desarrollo económico incluía, digamos, a la Marina Mercante, a la industria naval, como uno de los bastiones para la recuperación económica de la economía nacional, digamos. Venimos trabajando con distintos sectores y en el año 2004, digamos, aparece en el escenario una decisión política tomada por el presidente Néstor Kirchner con un decreto que se denominó 1010, un decreto en el 2004, que fue el 1010, que posibilitó que los tripulantes argentinos volvieran a estar enarbolados bajo legislación argentina, y este fue un hecho importante en el tránsito de la búsqueda del mejoramiento del sector. Conjuntamente esta norma tenía otros atractivos como posibilidades para los armadores, dándole posibilidades de importación en la medida en que construyeran una unidad en astilleros nacionales. Lamentablemente este DES-10 tenía algunos huecos jurídicos importantes, que fue capitalizado, digamos, por sectores que sostenían el otro criterio, lamentablemente para desdibujarlo. Tal es así que el decreto 1010 sostenía como una decisión importante que en el año 2006, después de 2 años del segundo año de vigencia, tenía que haber una ley sancionada por el Congreso Nacional que permitiera precisamente restablecer los mecanismos del juego en el sector, básicamente recomponer toda la situación jurídica, digamos, que en ese momento hasta el decreto había un vacío importante en términos de presencia de política y decisión política nacional, me refiero, ¿no?
Entonces, a partir del año 2006 veníamos buscando, no encontrábamos la manera, ni legislativa, ni en términos de decisión política, de poder encontrar el camino que nos empezara a dibujar en la agenda la posibilidad de estar nosotros insertados como un sector en la agenda pública. No obstante, a que no se tomaba la decisión, nosotros legítimamente como trabajadores nunca resignamos la posibilidad de seguir buscando, gestionando, trabajando con proyectos, con propuestas, con ideas, con la mesa de concertación naval, en jornadas públicas que hicimos para interesar, y fundamentalmente que los distintos sectores de la actividad política y económica, tanto del interior del país como del centro, se dieran cuenta de que la lógica del sector se tenía que transformar a partir de esta década, fundamentalmente porque el mercado había cambiado y Argentina necesitaba transportar ya una cantidad importante de exportaciones que no podía seguir siendo sostenido por la lógica del transporte terrestre, sino que claramente por un concepto económico y de visión de mercado y de competitividad tenía que ser cambiado por un sistema integral que nucleara el camión hasta los 400 kilómetros, la línea férrea, los puertos y fundamentalmente la navegación, que eran los medios más baratos de transporte, y que especialmente a los productores del interior del país le podías hacer cerrar en un 20% los números que posibilitaran, digamos, la reinversión después en productos, en bienes de capitales, digamos, para garantizar o seguir garantizando la transformación en el interior del país. Este fue un arduo debate, digamos, que se dio en todo este proceso, hasta que en el 2011, 2012, logramos que un hombre del sector, por decisión política, naturalmente, la Presidenta de la Nación y del Secretario de Transporte, se designara Horacio Tetamanti en la Subsecretaría de Puerto y Vías Navegables. Él es un hombre que conoce perfectamente la situación del sector y desde ahí se empezó a abonar una visión distinta, por lo menos para instalar en la agenda pública, digamos, los grandes temas que hacen a la realidad de nuestro sector. Ahí se discutió por consenso, por una iniciativa de la subsecretaría, el proyecto de Industria Naval y Marina Mercante, la Empresa Nacional de Dragado Mixta, el puerto de agua profunda, el cambio de la traza del canal, el calado del Martín García, el calado del río Uruguay, es decir, los grandes temas que fundamentalmente tenía que transitar nuestro país para tratar de cambiar esa lógica del transporte. Y creo que esto fue recogido felizmente por nuestro gobierno, digamos, que posibilitó que entráramos después de 10 años en la agenda del gobierno, digamos, para determinar con iniciativa, como el proyecto que está hoy presentado por el diputado nacional del Frente para la Victoria, Gastón Arip, en el Congreso Nacional, y nosotros queremos apurar ese proceso para que salga lo más antes posible, entendiendo que ese vacío normativo que hoy existe en el sector no puede seguir estando. El país, por la hidrovía Paraná-Paraguay, está transportando actualmente alrededor de 14 millones de toneladas. 4 o 5 años más adelante vamos a necesitar cuatriplicar ese número de toneladas, digamos. Por lo tanto, va a hacer falta barcazas, remolcadores, barcos fluviales. Ahora, el desafío es o lo construimos como valor agregado con mano de obra nacional para que el dinero quede en Argentina, en nuestro país, o las unidades usadas sigan siendo la moneda corriente, como ocurrió hasta ahora, digamos, para comprarle valor agregado en desuso, que además tienen los países europeos y el norteamericano especialmente, no se puede competir porque los precios son obviamente mucho más baratos, ¿no? Esos fletes que usan para exportar se alquilan entonces. Exactamente, sí. Hay algunos armadores que alquilan, digamos, pero hay otros que compran definitivamente. Hay muchas empresas
fluviales que compran las barcazas usadas, lógicamente porque no existe en el país la posibilidad de un marco normativo, de una ley, de un sistema de financiamiento que le garantice al armador la posibilidad de que los astilleros nacionales pueden construirle las unidades que ellos necesitan, y de esta manera tomar la renta, digamos, que definitivamente se pierde en el país, que anualmente está hoy creo que en los 9.000 millones de dólares en concepto de flete. ¿Y hacia dónde se exporta vías navegables por los ríos? ¿A dónde se exporta? ¿Qué países? Y acá básicamente nosotros hay dos procesos que tenemos que entenderlo. Uno es el proceso regional, digamos, del intercambio con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, pero fundamentalmente el gran mercado hoy está en el mundo asiático, digamos, de minerales, soja, grano, arroz, todo lo que sea alimento y demás va directamente, se hace transbordo con las barcazas, digamos, o en Santa Fe o en Rosario, digamos, y ahí salen definitivamente en barcos más grandes hacia los países asiáticos, fundamentalmente hacia Europa, digamos, ¿no? Pero hoy en gran medida hacia el Asia, y el otro país importante para la importación argentina es Brasil. Y estos fletes que se alquilan y los barcos que se compran usados, los usados me decía que venían, muchos eran de Europa. Del Mississippi, fundamentalmente. Del Mississippi. Sí, de Europa también hoy, porque hay muchos barcos en desuso y están baratos. Y también y de otro lado se compran, los que se compran o los que se alquilan, ¿de qué países son los que se alquilan? También vienen por el sistema del charteo, digamos, con autorización específica, porque hay demandas, digamos, hay demandas de armadores que, al no haber la posibilidad interna de satisfacer esto, le facultan la posibilidad del charteo a casco desnudo, que se denomina, digamos, que vienen el barco charteado sin tripulación, y los tripulantes son argentinos, digamos. Eso, la elección de la tripulación, eso se termina por ley, que sea tripulación argentina. Sí, eso está determinado, y dio la posibilidad este decreto que yo te decía anteriormente, que es el 1010, sancionado en el 2004 por el presidente Néstor Kirchner, ¿no? Y usted, por lo que conversábamos al principio, ¿no? de la actualidad del sector, usted diría que el país tiene la capacidad técnica para la producción de... Totalmente. Nuestro país ha recuperado, y esta creo que ha sido una gran tarea del empresariado nacional, conjuntamente con las universidades públicas, fundamentalmente la UBA y la UTN, con las organizaciones sindicales del sector, que nos dimos a la tarea, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que hizo un excelente aporte en materia de recursos y de cuadros técnicos, digamos, para desarrollar nuevamente una matriz productiva que posibilitara, digamos, que la industria volviera a tener esa matriz, digamos, que fue perdida totalmente en los 90, porque tengamos en cuenta que la industria naval, las últimas construcciones que se hicieron data del 85, el 86. Los trabajadores de ese momento, que estaban en el óptimo rendimiento de la producción, digamos, por el factor de edad, tenían 45 años. 15 años después tenían 60, por lo tanto no hicimos una industria de viejo, porque se cortó de alguna manera, digamos, el desarrollo generacional del trabajamiento del conocimiento del oficio. Entonces, en esa tarea nosotros recuperamos trabajadores, caldereros, técnicos, soldadores, matriceros, oxigenistas, en fin, todos los oficios que de alguna manera es de vital importancia para el proceso de la construcción de la unidad del buque, digamos. Conjuntamente con eso se desarrollaron universidades con la carrera de ingeniería naval, digamos, lo cual fue un aporte también importante desde el punto de vista técnico para ir conformando la matriz productiva que nosotros denominamos. Hoy estamos en condiciones, la industria, de construir lo que es una demanda importante de la hidrovía para la importación, barcaza, remolcadores, supply, hasta barcos un poco más grandes. Hoy la industria tiene capacidad de hacer frente a este desafío, y a no dudarlo, en los tiempos, digamos, que indican los parámetros internacionales para esta construcción, para la construcción de unidades, digamos.